Amén, amados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a iniciar la lección número 2, el estudio de la palabra de Dios. Todos abrimos, amados hermanos, en Salmos 119, 105. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Vamos todos, por favor. 119, 105. Dice así, todos leemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oramos todos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Maravilloso Espíritu Santo, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y el poder. Bendícenos, Señor, tu palabra como un alimento espiritual a nuestras vidas. Poderoso Espíritu Santo, echamos fuera todo espíritu de estupor que esté en contra de la palabra, que viene a traer pensamientos, ideas. En el nombre de Jesús, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos y hermanas, para poder entender la palabra de Dios para nosotros, como un aliento de vida, como un espíritu de vida para nosotros, tenemos que ver lo siguiente. Primero, entender que la meditación continua de la palabra de Dios produce en nosotros un cambio de pensamiento y un cambio de acciones, de conductas, y a su nombre. ¿Qué hace estas acciones? Las acciones, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros amamos la palabra de Dios, ¿qué sucede? En nosotros empieza a alejar, empezamos a deshacer de los deseos pecaminosos y también nos cambia, nos saca esos deseos de la carne, y a su nombre. Y nos acerca más a anhelar a Dios, querer a Dios, amar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Vamos todos a leer Josué 1:8. ¿Qué nos dice Josué 1:8? En la primera categoría. A ver todos, Josué 1:8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y a su nombre. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que nunca se aparte de nuestra boca, ¿qué cosa? Este libro que usted tiene en su mano, y a su nombre. ¿Qué más vamos a hacer? Lo vamos a meditar, dice, de día y de noche. ¿Qué más vamos a hacer? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Un momento ahí. Dice bien claro que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca, y para que nosotros la podamos guardar, ¿qué dice que tenemos que hacer? Meditarlo de día y de noche. Meditarlo de día y de noche. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano y hermana, que una persona, cuando está continuamente pensando en algo, empieza a hacerlo? Por eso la palabra de Dios nos dice: medita mi palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para que automáticamente empieces a hacer lo que la palabra de Dios te dice. ¿Por qué muchas personas hierran y hierran y hierran y hierran? Porque no están leyendo la palabra de Dios, no están escudriñando la palabra de Dios, no están meditando la palabra de Dios. Cuán importante es meditar, y que la palabra de Dios no solamente esté en el libro, sino que esté en ¿dónde? Dice las Escrituras, en nuestra boca. En otras palabras, hermano, escuche, está diciendo
¿qué es lo que nosotros hablamos a diario? ¿Qué estamos hablando a diario? ¿Qué estamos comentando a diario? ¿Qué está saliendo de nuestra? ¿Qué comentamos? ¿Qué conversamos? ¿Qué dialogamos? ¿Sale la palabra de Dios? Si no sale la palabra de Dios, tenemos un grave problema. ¿Saben cuál es el grave problema? Léalo conmigo, ahí mismo dice: y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién me está diciendo eso? Que una persona que no medita la palabra de Dios, que no está en su boca la palabra de Dios, todo lo que hace, lamentablemente, no va a prosperar al 100%. Ya su nombre. Gloria a Dios. Y no le va a salir todo tan bien que digamos. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién viene? Cristo. Por eso, amados hermanos, vemos profesionales o profesionistas, como se le dice, que han terminado de estudiar, pero no les está yendo bien en el camino. Tienen mucha inteligencia, mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría para tomar buenas decisiones. Ya su nombre. Saben que eso, lo que está pensando, está mal, pero igual lo hace. ¿Por qué sucede eso? Porque esta persona no está meditando la palabra de Dios. No está en su boca continuamente en el diálogo con su familia, con su esposo, con sus hijos o sus hermanos. La palabra de Dios en medio de la conversación no aparece. Usted mira los TikToks, usted mira los videos bien cortos, y la mayoría de videos que se presenta en los canales de YouTube son acerca de la persona, cómo crecer personalmente, cómo desarrollarse personalmente, cómo desarrollar un negocio, cómo desarrollar una empresa, cómo desarrollar esto y lo otro, pero de Dios no se le pronuncia en medio de esas cosas. A Dios completamente se le ha puesto a un lado. Encuentras en TikTok y en muchas redes sociales, en plataformas, entretenimiento y más entretenimiento, noticias de esto y de lo otro. Pero por ningún lado, si tú te das cuenta, cuando miras las redes, cuando miras los TikToks o cuando miras esas cosas de las redes sociales y subes y subes y subes, te das cuenta que muy poco aparece un mensaje de la palabra de Dios, un texto bíblico que escuchar. Porque completamente este mundo está cegado con las cosas del pecado. Ya su nombre. Pero mire que Dios nos da una herramienta fácil, una herramienta práctica de cómo nosotros podemos, escuche esto, vivir una vida exitosa en Cristo Jesús. ¿Será Dios mentiroso? ¿Será que Dios está exagerando? ¿Que Dios te quiere ver todos los días en el templo de rodillas? ¿Que Dios te quiere todos los días solamente para Él y que no tengas nada que hacer en lo secular? ¿Será eso cierto? De ninguna manera. Dios quiere que tú le pongas en primer lugar en todos tus caminos. Dale palmas a Jesús. Vamos a leer Juan 5:39. En la segunda categoría, usted escudriña las escrituras a detalle, un texto bíblico, un tema en específico, tanto sea posible, así como el Espíritu Santo lo guíe. Todos vamos a San Juan, capítulo 5, versículo 39, perdón. Miren, aquí ya nos habla más directamente. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que debemos de escudriñar las escrituras. ¿Qué significa la palabra escudriñar? Escudriñar significa, escuche bien, leer las escrituras a detalle, texto por texto, o un tema en específico, tanto sea posible. Si encuentras en la palabra de Dios un texto o una cita bíblica que te habla acerca de la fe, investigar más, averiguar más, ¿por qué me habla de la fe?
¿Qué se trata la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Para qué me sirve la fe? Eso significa escudriñar las Escrituras. ¿Cuán importante es escudriñar? Mire, Jesús mismo lo menciona, el mismo Señor Jesucristo lo menciona y lo dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y a su nombre. ¿Hacia dónde cree usted que te va a llevar la palabra de Dios? ¿A dónde? Vida eterna. Y si yo me pongo a escudriñar otras cosas que no sea lo que va a ser para bien mío, ¿a dónde cree que me va a llevar? A las obras de la carne, y las obras de la carne al infierno. El tema de hoy es el estudio de la palabra de Dios. Miren cuánto beneficio nos da la palabra de Dios. Si usted toma en serio estas cosas, déjeme decirle que Dios le va a dar un cambio radical en su vida. Todo lo que usted está haciendo y lo que usted va a hacer le va a ir muy bien. Y a su nombre. Gloria a Dios. Lo más importante aquí, como dicen las Escrituras, porque en ella tenéis vida eterna. Nosotros aquí en la tierra, ¿cuánto tiempo viviremos? Tal vez algunos 40 años más, otros 20, 30, etc. Pero ¿dónde vas a pasar eternamente? ¿Con quién, al lado de quién vas a pasar? Si tu hermano o tu tío o tu primo o tu sobrino o algún familiar tuyo que ya no está aquí en la tierra, ha fallecido y si ha muerto con Cristo, déjame decirle que su cuerpo está descansando, está durmiendo, pero su espíritu está en la presencia de Dios. Y si usted se muere con Cristo, usted lo va a volver a ver, porque así dice la palabra de Dios. Y a su nombre. Ya no habrá necesidad de que estés llorando y llorando y llorando. Ya no le volveré nunca más a ver a mi mamá, ya no le volveré a ver nunca más a mi papá. No, lo vas a volver a ver. Es más, vas a volver a disfrutar su compañía. Y a su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Vamos todos. Aleluya. Escuchen esto. La mente es la plataforma donde se formulan las ideas creativas, los pensamientos, las premeditaciones, los argumentos, los miedos y las culpas. Y estas, al ser concretadas, van ¿hacia dónde? Al corazón, para ser ejecutadas, sean buenos o sean malos. De aquí ya no hay retroceso. Las personas la accionan sin medir las consecuencias, sean positivas o negativas. Vamos a leer todos Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y a su nombre. Mire aquí. La palabra de Dios nos habla claramente que del corazón del hombre salen todas estas cosas malas. Pero primero, ¿dónde se gesta? En el pensamiento. Es como un paradero de autobuses o como un aeropuerto. Si tú dejas que esos pensamientos se instalen y sigues pensando y sigues pensando y sigues pensando, eso va a pasar a tu corazón y vas a querer ejecutarlo, vas a querer desearlo hacer, vas a querer disfrutarlo hacer. Y a su nombre. La palabra de Dios no miente. Entonces, si yo cambio todo eso negativo, cambio por todo lo que la palabra de Dios me dice, empiezo a meditar la palabra de Dios, empiezo a leerlo, empiezo a escudriñarlo, empiezo a estudiarlo, empiezo a indagar, a revisar y estar ahí. Escucha, ¿sabes qué va a pasar, hermanos? Lo que va a pasar, que eso es lo que tú has estado leyendo, eso es lo que tú has estado hablando, automáticamente va a pasar a tu corazón. Y estando en tu corazón, vas a empezar a desear las cosas de Dios. Vas a empezar otra vez a desear, a amar más las cosas del Espíritu Santo.
Vas a querer amar su voluntad. Vas a querer amar su presencia. Vas a querer seguir viniendo continuo a la casa de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Cierto o falso? La palabra de Dios tiene que ser tu mejor aliado. La palabra de Dios tiene que ser tu mejor amigo. No es malo tener amigos, pero nosotros siempre hacemos caso a lo que dicen nuestros amigos, ¿sí o no? La palabra de Dios para ti debe ser como un amigo especial. Todo lo que la palabra de Dios te diga, si tú lo haces, como dice el libro de Josué 1:8, y todo lo que hagas te va a salir bien. Dale palmas a Jesús. Aquí hay unas cuantas preguntas. Pásame por favor. Gracias, hermano. Hay unas cuantas preguntas. Número 2, introducción. Gracias, hermano. Bien, dice: ¿tienes una Biblia personal para ti? ¿Ya te has comprado tu Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? No estamos hablando del apps que viene en el celular por Play Store. Estamos hablando de que te hagas un esfuercito y te compres la palabra de Dios para ti. No hay nada mejor que leerlo, la palabra del Señor. La siguiente pregunta: si tu Biblia te hablara, ¿qué crees que diría de ti? Escucha estos 3 relatos. 1. Dice la Biblia: el estante es mi lugar de siempre, estoy cubierto de polvo, nadie me abre, nadie me lee, no es raro que pongan sobre mí su plato de segundo y algunas veces hasta caigo al piso. Aquí estoy, la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios dónde está? En una esquina, en el estante, el rincón, empolvado, años y años. El segundo: me ponen a la mesa principal de la sala y todos me ven. Mi dueño se siente muy alegre por tenerme, me mantiene limpio y ordenado, pero casi nunca se acuerda de abrir mis páginas para meditar las escrituras y escudriñarlas. Aquí estoy, la Santa Biblia. El segundo caso es donde que la Biblia tiene que estar ordenada, tiene que estar limpiecito en su lugar sagrado, pero no lo leen, no lo escudriñan, no lo meditan, no lo abren, no lo llevan. ¿Cuál de ellos será tu caso? ¿Cuál de ellos crees que es tu caso? El número 3: casi nunca estoy en el mismo lugar por mucho tiempo y mis páginas y cubiertas están desgastadas por el mucho uso. Algunas de mis páginas contienen manchas de lágrimas, llantos que salen cuando mi dueño ora y me escudriña, me estudia. Mi dueño me sostiene y me trata con mucho cuidado porque soy la santa palabra de Dios. Ya su nombre. Gloria a Dios. El tercer caso es cuando esta persona, como que da testimonio de su dueño, que lo lleva a la palabra de Dios, de su casa a la iglesia, de la iglesia a su casa, lo escudriña, lo lee, lo remarca, y cuando Dios le habla y sus lágrimas caen. Es porque hay una conexión continua con el Espíritu Santo. Ya su nombre. La pregunta es: ¿cuál de los 3 es tu caso? ¿Es la primera, donde que está empolvado y arrinconado la Biblia, o está en la parte central de tu sala pero nadie lo abre, que es casi parecido a lo primero, o es el tercero? Vamos a la siguiente. ¿Cuál de estos relatos se relacionan contigo? Es triste pensar cómo algunas personas tratan la palabra de Dios como si fuera cualquier libro de entretenimiento. Por ello, hoy hablaremos de su importancia y cómo el estudio bíblico consecuente es necesario para un crecimiento y una relación espiritual con Dios y con su Padre Celestial. Y a su nombre. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué un hijo de Dios, una persona, debe de escudriñar la palabra de Dios? ¿Por qué debe hacerlo? ¿Cuál es la necesidad? Una de las razones fundamentales, hermano, escuche, para escudriñar la palabra de Dios es porque ella es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Todos, por favor. Efesios
6:17. ¿Qué dice? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Es como si Dios te dijera: si tú quieres conocerme, tú quieres saber realmente quién soy, tú quieres saber cuáles son realmente mis caminos, qué es lo que yo quiero para ti, tú quieres saber realmente cuáles son los propósitos que yo tengo para ti, por el cual tú estás aquí en la tierra, escudriña la palabra de Dios, escudriña las escrituras, léelo día y noche, como dice Josué 1:8. El día y de noche estarán de continuo tu palabra en mi boca, meditaré en ella y a su nombre. Hay algunos que quieren conocer a Dios de otra manera y no está mal, ¿no? Que Dios le hable cara a cara, está bien, pero aquí tenemos algo fácil, práctico y sencillo que tú puedes conocer a Dios, escudriñando su palabra y a su nombre. ¿Está claro, verdad? Vamos a leer el siguiente, Mateo 4:4. ¿Por qué debemos escudriñar la palabra de Dios? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, que la palabra de Dios es un alimento espiritual para nosotros. ¿Amén o no amén? Cuando Dios habla algo para ti, cuando Dios dice algo para ti, escúcheme, no es que eso lo que dijo no es que no se va a cumplir, se cumple y se va a cumplir y se cumplirá y se seguirá cumpliendo. La pregunta es: ¿dónde estoy depositando mi fe? ¿Dónde estoy depositando mi confianza? ¿En dónde estoy poniendo yo mi atención? Y a su nombre. La palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Y esta es la palabra escrita de Dios que salió de la boca de Dios y a su nombre. Vamos a Salmo 119. Salmo 119, 98, perdón. Me has hecho más sabio que mis enemigos, con tus mandamientos, porque siempre está conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Mire, el que usted lea la palabra de Dios y la medite le va a llevar a guardarlo. Y si usted lo guarda, déjame decirlo, que Dios va a guardar tu pie del mal camino. Qué hermoso. No hay, como se dice esta palabra, no hay seguridad o guachimán, como se le llame, ¿no? Más seguro que la palabra de Dios, que te va a guardar del peligro y del mal camino. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y a su nombre. El salmista David, escuche esto, el salmista David, que escribió más de 100 salmos, escuche, que lo tenía todo, tenía carro, en ese tiempo no había carro, eran caballos, tenía casa, tenía dinero en abundancia,
piedras preciosas, oro, plata, no le faltaba nada, pero se dio cuenta de algo, que el camino que él vivía sin Dios, sin la palabra, era un camino de mentira. Ahí lo dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Todo lo que uno haga sin Dios, todo lo que uno haga sin el conocimiento de la palabra de Dios, está yendo hacia un camino de mentira. Está yendo hacia un camino de perdición. Eso es lo que está queriendo hacer. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Que no va a acabar bien. Y a su nombre. ¿Quién vive? Qué hermosa es la palabra del Señor. Cómo nos advierte, nos orienta hacia no tomar decisiones que nos van a llevar a errar, a perder el tiempo, a perder dinero, a perder fuerzas, a perder finanzas, a que sufran emociones, sentimientos. Y a su nombre. Porque Dios no piensa como el hombre piensa de la manera como piensa, un pensamiento limitado, un pensamiento racional. El pensamiento del hombre es vago. El pensamiento del hombre, su inteligencia no sobrepasa la inteligencia de Dios. Si usted se da cuenta, hermano y hermana, aquí en las Escrituras, en la palabra de Dios, hay gran conocimiento valioso que no se puede ignorar. Usted no lo puede ignorar, no se puede estar ignorando. Si usted lo lee de continuo día y noche, déjeme decirte que usted se va a convertir en un hombre sabio. Usted se va a convertir en un hombre muy inteligente. Y es un hombre. Usted se va a convertir en una mujer muy sabia, prudente. ¿Cuántos dicen amén? Lo dice bien claro en Salmos 119, 98 al 104. Vamos a Hebreos 4:12. ¿Por qué debemos de escudriñar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, mire, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios será una palabra muerta que no va a afectar tu vida. Es una palabra práctica que te va a ayudar en tu vida diario, en el diario vivir. Miren, dice, porque la palabra de Dios es, número 1, viva, tiene vida. Número 2, es eficaz en lo que va a hacer contigo. No lo hace a medias, lo hace efectivamente. El siguiente, es más cortante que toda espada de dos filos. Cortante significa o haces esto o no lo haces, pero no hay un camino a medias. O eres caliente o eres frío, como dicen las Escrituras en Apocalipsis, pero no puedes ser tibio. Por eso la palabra de Dios es cortante, más que una espada de doble filo. Y dice, y ingresa, penetra hasta partir el alma, o sea, partir la voluntad, las emociones, los sentimientos y el espíritu, porque el espíritu ha sido diseñado para adorar a Dios. Y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recuerde que otra vez nuestro texto favorito, Josué 1:8. En tu boca estará mi palabra, de día y de noche meditaré en ella. De esa manera la palabra de Dios empieza a, ¿qué cosa hacer? Discernir los pensamientos. De seguro en este momento la palabra de Dios estará escudriñando tu corazón. Estará hablándote las intenciones de tu corazón. ¿Quién vive? Cristo. Entonces, escuche esto,
La Biblia es la palabra inspirada por Dios, su mensaje es verdadero y absolutamente fidedigno e infalible, es la máxima autoridad de fe para el Hijo de Dios y su iglesia. Entonces, ¿cuáles son la manera de conocer la palabra de Dios? ¿Cómo cree usted que va a conocer la palabra de Dios? Yo sé que tengo que leerla, tengo que escudriñarla, yo sé que tengo que meditarla, pero ¿cómo? ¿Cuáles son estas maneras? La primera es lo que usted está haciendo en este momento, escuchando. Lo segundo es leyendo. Es de mucha ayuda seguir un plan de lectura bíblico. Hacerlo debe tener presente las siguientes preguntas. Escuche, cuando usted va a leer la palabra de Dios, para que usted medite, escuche, usted tiene que preguntarse, ¿cuál es la enseñanza más importante de este texto que estoy leyendo? Por ejemplo, vamos a un texto. A ver, todos me dicen de esta fila, a ver. Salmos 23:1. ¿Qué dice el texto? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿cuál es la enseñanza más importante de ese pasaje bíblico? Dice, Jehová es mi pastor. ¿Un pastor se descuida de sus ovejas? ¿Qué pasa si se descuida un rato? Se lo come el lobo o la loba. Ya su nombre. Entonces, si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Pero si Jehová no es mi pastor, todo me va a faltar. ¿Sí o no? Entonces yo tengo que dejarme pastorear. La siguiente, ¿me habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, este texto bíblico me está hablando del Padre como mi pastor. ¿Ya su nombre? ¿Hay un ejemplo que debo imitar? Por supuesto. El pastor de pastores da su vida por sus ovejas. El siguiente, ¿hay algún error o pecado que deba de evitar? Claro, si yo no me dejo pastorear, entonces me va a faltar todo. Ahí hay un pecado que yo debo de evitar. ¿Cuál es el pecado ahí en Salmos 23:1? Que yo tengo que dejarme pastorear. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? El siguiente, ¿hay algún deber que debo de cumplir? Sí. Debo esforzarme a ser una buena oveja, y a su nombre, según Salmos 23:1. ¿Hay alguna promesa que debo pedir? Por supuesto. Si yo me estoy esforzando, escuchen aquí jóvenes, si yo me estoy esforzando a ser obediente, responsable, puntual, sencillo, honesto, me esfuerzo a venir en los servicios, me esfuerzo a amar a Dios, alabar a Dios, entonces yo puedo reclamar esta promesa. Padre, yo te estoy sirviendo, estoy amando porque quiero conocerte. Ayúdeme a hacer esto, lo otro, para que me pueda ir bien en el camino. Ya su nombre. ¿Cuáles son las otras maneras, escuche, de conocer la palabra de Dios? Es estudiando. Para esto ya se necesita herramientas bíblicas de estudio, diccionarios bíblicos, concordancia, manual bíblico, libros de teología, etc. El estudio básicamente comprende el análisis de los pasajes de la Biblia, de la vida de un personaje bíblico, de un tema específico como dones del Espíritu Santo, la oración, el ayuno u otros estudios, el estudio de un libro completo, entre otros temas de importancia. Amados hermanos, donde dice estudiando, déjeme decirle que hay más o menos como que te está explicando en breve cómo usted puede estudiar a más profundidad la palabra de Dios. Puedes comprarte una concordancia o tener un libro de estudio bíblico o un libro de teología o un manual bíblico, un compendio bíblico y muchos libros que te van a ayudar a comprender de una manera más clara el conocimiento de la palabra de Dios. Y a su nombre. Lo siguiente es meditando en ella. Salmos 1. Todos leemos, a ver. Hermana Alejandrina, por favor, Salmos 1, 1 al 3. Salmos 1, 1 al 3 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Mire cómo la palabra de Dios nos exhorta. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
sino que en la ley de Jehová está su delicia. Alto allí. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. En el mandamiento de Padre está su delicia, está su deleite. A todos nosotros nos gusta tal vez un deporte, natación, fútbol, vóley, etcétera. Te diviertes, como se dice, te gozas en eso que estás practicando. Pues déjame decirte que bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, súper bendecido. Y en su ley medita de día y de noche, será como, miren el resultado al 3. Lea fuerte, hermano Víctor. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. O sea, ¿será estéril su trabajo? Va a tener fruto, va a dar producción. Miren, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, escuche, leer, estudiar, escuche, hermano, meditar te va a traer grandes finanzas. ¿Han escuchado ustedes de las personas que dicen, ¿por qué usted anda en los TikTok, no? O en las redes sociales, las plataformas, esos videitos cortitos que subes y subes y subes? 5 pasos para dejar de ser pobre. 3 pasos para volverse rico. Padre rico, padre pobre. Robert Kiyosaki, ya su nombre. Pues déjame decirte que aquí está la fórmula para que usted se haga millonario en el reino de Dios. Y no solamente eso, sino que usted alcanza su salvación, que es lo primero y lo más importante. Lo demás, dice, viene por añadidura. Ya su nombre. Miren, lean todos juntos el 3. A ver, todos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Escuche esto. El fruto del esfuerzo tuyo que estás leyendo, estudiando y meditando no va a ser cuando tú quieres. Va a ser en el tiempo de Dios. Aquí dice, en su tiempo. Y mire, y su hoja no cae, y todo lo que hace, no solo una cosa, sino todo, trabajo, empresa, familia, negocios, deporte, estudios, etcétera y etcétera. Cuán importante es la palabra de Dios, que lo tenemos que leer, meditar lo que estoy leyendo, escudriñar. Miren cuántas bendiciones nos trae leer la palabra de Dios, y cómo las personas o el mismo diablo hace que las personas no lean la palabra de Dios. Les distrae con una cosa, les hace procrastinar con otra cosa, les hace distraer con otra cosa, pero la palabra de Dios, menos. Es lo más importante. Muy bien. Pero lo más importante están dejándolo para hacerlo lo que es urgente. Lo que me urge, esto me urge hacer. Ya es su nombre. Dale palmas a Jesús. Memorización de textos sirve para responder con la palabra de Dios a los ataques en momentos oportunos. Deuteronomio 6, 6 al 9. Vamos todos. Deuteronomio 6, 6 al 9. ¿Encontraron? Dice así. Y estas palabras, miren, leemos todos. Y estas palabras que yo te mando hoy, escucha, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a quienes, a tus vecinos, a tu amigo, a tus hijos. Dios quiere salvar primero a tu familia, a tus hijos. Y hablarás de ellas estando ¿en dónde? Alto ahí. ¿Qué hablas con tus hijos en tu casa?
YouTube, mami, YouTube, Facebook. Vamos a abrir un mensaje de la palabra, no cuál mensaje. Lee la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella. ¿Hablarás de qué? ¿Del mensaje de alguien? De la palabra de Dios. Dios es tan claro y específico. Dice, estando en tu casa y andando por el camino, Dios mío, qué fuerte, ¿ah? Lo hablarás en tu casa, también andando por el camino y al acostarte. En este caso, escuchen, andando por el camino. Ahora la gente ya no anda por el camino, ahora toma carro. En el carro hablarás de la palabra de Dios. Y cuando te levantes y cuando te acuestes. Ya se va a echar a dormir tu hijito, tu hijita. Un texto bíblico, hazle meditar. Que te tomará pues 5 o 4 minutos. Ya te vas a ir a dormir, ya te doy tu pastilla para que duermas. Su texto bíblico. Ya su nombre. Hay su diazepam espiritual para que duerma tranquilo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Para que no le agarres la pesadilla. Hay un texto hermoso en Salmos 4:8, si no me equivoco, dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ya está. Miren, Salmos 4:8. Seguimos leyendo. Y las atarás en dos. Ay, Dios mío. A ver, todo su blin blin. A ver, una palabra de Dios, hay un blin blin. ¿Qué dice? Miren, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como fronteras como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Uy, hermano. Mire, Dios es tan sabio, tan inteligente, que sabe que el hombre con todo respeto, se olvida rápido las cosas de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Escríbelo, dice, escríbelo en los postes de tu casa. A ver, en su columna de su casa hay un texto bíblico, exhortación para todos. Dice, y en tus puertas, en tu puerta del baño, adelante, atrás, sube y sale, ya su nombre. Textos bíblicos, en su cocina, en su baño, en su dormitorio, en su sala, en su lavadero, en su ventana, en la puerta de su ropero, ya su nombre. Vamos a hacer, es un trabajo que se tiene que hacer. ¿Por qué Dios mandó así al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel continuamente caía de pecado en pecado y se alejaba de Dios y empezaba a adorar los ídolos. Y estos ídolos los llevaba a cometer pecados de inmoralidad sexual. Y los jalaba otra vez a cometer otra vez los pecados y otra vez idolatría, y hacían lo que querían. Por eso que Dios les hablaba y les decía bien claro que tienen que escribirlo en la tabla de su corazón. Escribirlo ¿en dónde? En sus postes de su casa. Escribirlo en sus puertas. Haga usted eso, aunque sea en un papelito con su lapicero. Y pégalo ahí donde que usted sepa, donde usted para siempre. En su cocina, ahí abajo de donde está la llave de la cocina, ahí grandote, así, escríbale ahí. Ponle ahí: Jehová es mi pastor, nada me faltará. O cuando usted se va a echar en su techo, arriba ahí. ¿Amén o no amén? Seguimos. Proverbios 7:1-3. Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Ay, ay, ay. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus
dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Otra vez, tabla de tu corazón. ¿Qué hay en el corazón? Yasmín. ¿Qué hay en tu corazón? Lola, Pepe. ¿Qué hay en tu corazón? En tu corazón debe estar la palabra de Dios. Ya su nombre. Dice, guárdala mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Por qué el hombre sabiendo esto no lo hace? Sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Cuídalo, dice, como a la niña de tus ojos. La niña de tus ojos es ese puntito negrito que tienes al centro de tus ojos. Nadie puede tocar tus ojos, ¿sí o no? ¿Qué haces? Te cuidas, te proteges. Con tal de que no te toquen los ojos. Si no estás ciego, ¿cómo vas a caminar? Vecina, ayuda, vecina. No va a estar así, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces cuidas tus ojos. Así, de esa manera, como cuidas tus ojos, de esa manera tengo que cuidar la palabra de Dios para mi corazón. Que la palabra de Dios tiene que estar centrada en mi corazón, entronado en mis pensamientos. Amén. ¿Está claro? Miren el poder transformador de la palabra de Dios. Siendo la Biblia la palabra divinamente inspirada, es Dios mismo hablando en cada persona con autoridad y poder. No solo para informar de sus maravillas antiguas, sino para transformar nuestra vida, demostrando su poder restaurador, sanador aquí y ahora, según los siguientes pasajes que podemos. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Vamos a Salmos 33, 6. A ver. Allí mismo, mismo libro, Salmos 33, 6. Dice así. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Miren cuánto poder tiene la palabra de Dios, que muchas personas lamentablemente lo ignoran. Él junta como montón las aguas del mar y él pone en depósitos los abismos. Teme a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Miren cuánto poder creador tiene la palabra de Dios y el aliento, dice aquí, por el aliento de su boca fueron hechos los ejércitos de los cielos. Salmo 107, 20. Dice así: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿La palabra de Dios sana o no sana? Claro que sana. Aquí en este lugar se han sanado muchas personas por el poder de la palabra de Dios. Y a su nombre. La palabra de Dios sana, entonces ¿por qué hay que dudar de su poder? Salmo 119, 9. La palabra de Dios limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Miren cómo oraba David. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y a su nombre. La palabra, si usted, como dije al principio, si usted continuamente lee la palabra de Dios, escudriña, medita, usted está haciendo como que estuviera agarrando una escoba y estuviera limpiando su sala. Estás limpiando. ¿Qué cosa estás limpiando? Tu mal proceder. Estás limpiando tus pensamientos. Si son malos, se van a volver pensamientos buenos. Estás limpiando tus emociones. Si rápido te enojas, o si rápido te airas, te molestas, te ofendes, te resientes o acusas fácilmente, déjame decirte, leyendo la palabra de Dios, estás limpiando toda esa basurita. Leyendo y leyendo, meditando y meditando.
escudriñando y escudriñando. Yo les pregunto, ¿será difícil leer la palabra de Dios? No. Juan 8:51, leemos todos. Nuevo Testamento. Juan 8:51. Dice así: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ya su nombre. ¿Será Jesús mentiroso? No, digan fuerte. ¿Será mentiroso Jesús? No. Dice así: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La palabra de Dios da vida eterna. Los que están sin Cristo van a vivir también eternamente, pero separados de Dios en el infierno y en el lago de fuego al final. Porque están muertos en sus delitos y pecados, muertos en el pecado. Pero los que están muertos al pecado tienen vida eterna juntamente con Cristo. Y a su nombre. ¿Dónde está? Juan 8:51. Dale palmas a Jesús. Vamos todos, aleluya, a Romanos 10:17. Produce fe en el creyente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que oír? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que oír? La palabra de Dios. Y a su nombre. Vamos al siguiente. ¿Usted quiere tener fe? ¿Quiere que su fe crezca? ¿Quiere que tu fe sea mayor? ¿Quieres tener fe para sanar? ¿Fe para hacer milagros? ¿Fe para echar fuera demonios? ¿Fe para resucitar muertos? ¿Fe para sanar cáncer? No le estoy hablando mentira, estoy hablando de lo que dice la palabra. Jesús les envió a sus discípulos, les dijo: sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, dar libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón. Todo esto está en función a la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y a su nombre. Cuán importante es la palabra de Dios para hacer cosas extraordinarias, cosas maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Vamos ahora a Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, escucha esto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y a su nombre. ¿Quién vive? Toda la creación, escuche esto, todo lo que tus ojos ven, las nubes, las estrellas, el mar, el viento, los árboles, los cerros, las rocas sobresalientes de los cerros, escuche, está sustentado por la palabra de su poder, de la palabra de Dios. Si todo eso sucede con el poder de la palabra de Dios, ¿por qué entonces yo no voy a creer en Dios? ¿Por qué tengo que poner a Dios en segundo o tercer lugar? Todo lo contrario, mire cuántos beneficios hay por creer en la palabra de Dios. Y a su nombre.
La Biblia no solo es un libro de información, es la palabra viviente que produce renovación de la mente y transformación en la vida del hombre. Entonces, hay 7 formas o maneras de reaccionar frente a la palabra de Dios. El primero es escucharla. El segundo, aceptarla como la palabra de Dios. El tercero, retenerla, guardarla para dar fruto. El cuarto, entenderla. Vamos a Mateo 13:23. Mateo 13:23, ¿qué dice? Mas el que fue sembrado, mira, en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. A 100, a 70 y a 30 por uno. Mire cuánta ganancia. Todo aquel que entiende se esfuerza a entender la palabra de Dios. Todo lo que usted haga por la palabra de Dios tiene recompensa. Todo lo que usted haga por la palabra de Dios tiene fruto. Y a su nombre. ¿Y quién no quiere aprovechar ello? Fruto. Fruto en abundancia. A 30, a 70 y 100 por uno. El que lee escúcheme, el que lee la palabra de Dios no está, uy, mañana hay culto, ya no vengo, ya. Uy, ya no tengo ganas de ir al culto. Uy, ya no tengo, o cuándo volveré a ir. No. ¿Por qué? Porque el que lee la palabra de Dios quiere más y quiere más y quiere más y quiere más de Dios. Déjame decirle que el rey David, teniéndolo todo, dijo, prefiero estar, una cosa he demandado a esta, que buscaré a Jehová en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Prefiero estar en la casa de Dios que estar en el palacio. ¿Por qué dijo eso el rey? Si estar en el palacio es bonito, te atienden de todo, pero él prefirió estar mejor en la presencia de Dios, porque no hay nada más hermoso, no hay nada más grande que pueda llenar tu alma, que es la presencia de Dios. Amén o no amén. Todo lo demás es satisfacción muy temporal, demasiado temporal. Esperar en la palabra. Salmos 119:74. Ya vamos terminando. Salmos 119:74. ¿Qué dice? Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. Déjame decirte que ver a Dios es lo mejor que te va a poder suceder en la vida. Los que te temen me verán y se alegrarán. Hace qué tiempo que ya no tienes gozo en el corazón, ya no tienes paz en el corazón. Déjame decirte que si temes a Dios, te arrepientes de todos tus pecados y tus caminos, vas a ver a Dios. Y no solamente lo vas a ver, sino que te vas a alegrar. Esa alegría va mucho más allá de lo que puedes imaginarte. Ya su nombre. Y el último es Hechos 8:4 al 5. O vamos primero, si no, a Santiago 1:25. A ver, que está interesante también. Santiago 1:25. Dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿En qué va a ser bienaventurado? En todo lo que hace. Pero dice de la palabra, no solamente oidor, sino hacedor. No solo dice, no dice
oidor olvidadizo. Yo lo oí, voy a mi casa, miro algo, ya que habrá predicado el hermano tal. No, dice, sino que es hacedor de lo que ha oído. Dice, bienaventurado en lo que hace. Ahora sí vamos a predicarla, Hechos 8, 4, 5. Mire qué bonito, está bien claro la Biblia, está tan sencillo y tan práctico. Hechos 8, 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, miren, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hacían? Hablaban de la palabra de Dios, anunciaban la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, hermano? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, hermano? ¿Qué quiere Dios de ti? Que no solo lo escuches, que también lo hagas. No solo lo hagas, sino que también anuncies, prediques, comuniques, platiques del tema, hables de la palabra de Dios, lo comprendas, lo ames, te deleites en la palabra de Dios. Y todo esto, como dice, si volvemos nosotros a Josué 1:8, que meditaré de su palabra de día y de noche, que de continuo estaré en mi boca, entonces todo lo que hagas te irá bien. Harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te irá bien. Harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te irá bien. ¿Cuántos quieren hacer prosperar su camino? ¿Cuántos quieren en realidad que lo que usted está planeando, planificando hacer para su vida, para su futuro, le produzca algo bueno? Si usted escucha las noticias, hermanos, si usted escucha las noticias, escuche. Todas las noticias van de mal en peor. ¿Sí o no? ¿Quieres producir algo, hacer algo, abrir un negocio? Sientes una inestabilidad interna. No sabes si va a producir, producirá, no producirá, cómo haré, cómo no haré, por más habilidades que tengas. Pero déjame decirte que cuando algo sale de la boca de Dios para ti, algo creativo, eso va a producir 100 por 1, 30, 70 por 1. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Orar a Dios. Primero, antes de leer la palabra de Dios, tienes que orar. Hemos aprendido la clase anterior que tenemos que orar. Orar sin cesar. Continuamente buscar a Dios. Amén o no amén. Y de allí leer la palabra de Dios. Punto número 2. Leer la palabra de Dios. Número 1. Tenemos que orar. Lección anterior. Buscar a Dios. Buscar su dependencia. Buscar su conocimiento. Buscar su dirección. Sus directrices. ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer, Espíritu Santo? Quiero abrir este negocio. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde voy? ¿Qué fabrico? ¿Qué no hago? Y lo siguiente, escuchar su voz. Leer la palabra de Dios, escuchar la palabra. Porque dice bien claro en Mateo, ¿no? 5:8. ¿Qué dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, si usted en serio quiere prosperar su camino, su futuro, su destino, empiece a darle lugar a Dios que se merece. Si tú le tomas en serio a Dios, Dios también te va a tomar en serio. Y a su nombre. Pónganse de pie todos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios.